macumbeira tá passando mal, porque ela foi mexer com a igreja pentecostal. A macumbeira tá passando mal, a macumbeira tá passando mal, a macumbeira tá passando mal, porque ela foi mexer com a igreja pentecostal. Igreja pentecostal, não fica calado. Igreja pentecostal, não fica parado. Igreja pentecostal, chega pra adorar. Meu Deus do céu, eu vou é dar lugar. Entra no manto, deixa Deus usar. Entra no manto. Bueno, bien, que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Hernán Cofa. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es decir, tenga mucho cuidado. Ese es nuestro tema. ¿Por qué nosotros tenemos que tener mucho cuidado? Amado, porque hoy en día se han levantado muchas personas predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo que en esa predicación nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que predican el evangelio. Porque dentro de esa predicación que ellos están dando, que muchas personas están dando, amado, hay lo que se llaman herejías encubiertas. Ya le voy a explicar. Más antes de explicarle, no se olviden de seguirnos, dejando su guste, así, de inscribirse, de compartir y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Escúchame bien lo que le voy a decir. Algo encubierto en medio de la predicación es una herejía. Algo que no está de acuerdo al evangelio, algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si algo no está de acuerdo a la palabra de Dios, no está bien. Como por ejemplo lo que nosotros hemos visto en el principio del video. Entonces, el apóstol Pedro, en el tiempo antiguo, yo quiero que usted preste mucha atención, como el apóstol Pedro advierte a las personas que habían sido predicado el evangelio y estaban corriendo el riesgo de desviarse de la verdadera enseñanza del evangelio. Presta mucha atención. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructiva, y engañarán y negarán perdón al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Preste mucha atención. Algo encubierto es como, por ejemplo, muchas personas que tienen parientes en la cárcel y un día deciden llevar un pastel, un bolo, una torta para dicho pariente que está en la cárcel. Más dentro del pastel hay una pistola. Más dentro del pastel hay una droga. Hay alguna cosa escondida dentro. ¿Qué acontece? Esa persona lleva eso para la cárcel y lo que lleva dentro va encubierto. Es así que muchas personas están haciendo hoy con el evangelio. Personas están entrando en lo que llaman herejías encubiertas. Las personas que están dentro como creyente, como receptor, las personas no están percibiendo nada, no están entendiendo absolutamente nada. Mas Dios, a través de este canal, a través de este medio de comunicación, Dios te está advirtiendo. Tenga mucho cuidado, que no nos encontremos nosotros saliéndonos de la verdad y entrando en una maquinación de el hombre, en lo que llaman dogmas de hombre, herejías que se aparten de la verdad. Por ejemplo, muchas personas hoy en día debemos nosotros tener mucho cuidado, por eso es que los creyentes deben crecer en el conocimiento. Hoy en día hay muchas herejías dentro de las congregaciones, dentro de las denominaciones. Por ejemplo, le voy a hablar una o más dos. Dice, la doble unción del Espíritu. ¿A dónde aparece eso en el evangelio? Amado, yo le hago una pregunta. Usted puede comentar aquí porque usted también tiene su idea. Pero yo estoy hablando lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Con un mismo espíritu que Dios ungió a todos los creyentes. Amado, ha ungido a pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo alguien va a venir a decir que hay una doble unción, que nosotros tenemos que pedirle a Dios una doble unción? Hermano, eso es nocivo para el creyente. ¿Me expliqué? Yo puedo tener la idea de que Dios va a ungirme con una doble porción del Espíritu. Eso ahí tiene un significado. Ese significado yo lo di en uno de mis videos. Pero eso es una herejía. Las personas están oyendo y cuando el líder, cuando el pastor dice, vamos a pedir una doble unción del Espíritu, eso no existe, amado. Aló, usted que me está escuchando, eso no existe.
Ahora, si usted dice que existe, gloria a Dios. Pero yo le estoy hablando con eso en el Evangelio. No existe. La Biblia dice que hay un solo Espíritu, hay un solo bautismo y hay un solo Dios. Pronto. Entonces, preste mucha atención. Otra herejía que se ha metido dentro de la iglesia, encubiertamente, tranquilitamente, es que nosotros somos pentecostales de la cabeza hasta los pies. Yo le hago una pregunta a usted que va a ver este video. Usted vio a Cristo predicando diciendo que era Pentecostés. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en las cartas del apóstol Juan. ¿Verdad que no? En ninguna parte. ¿De dónde viene esa palabra, amado hermano? Eso tiene un significado. Pentecoste, que estas son dos palabras griegas. Coste. Pente quiere decir 5 y coste quiere decir colecta. Era una fiesta, era la segunda fiesta que se celebraba más importante de Israel. Primero, era lo que llaman la Pascua, que también tengo una predicación de esto por ahí. La Pascua significa pasaje. Es cuando Dios mandó a los israelitas allá en Egipto a matar con un corderito y comerlo por familia. Si la familia era muy pequeña, tenía que compartirlo, más tenían que comerse todo el corderito. Después de esa fiesta importante, ellos también tenían que hacer otra fiesta. ¿Cuál es la fiesta que tenían que hacer? Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Entonces nosotros debemos tener cuidado porque hay herejía entrando dentro de la iglesia. Más una, por ejemplo, en nuestras denominaciones hoy en día, nosotros hacemos el qué. Vamos a atar al diablo, porque vamos a empezar un culto. Un ejemplo, que me comienzan a atar conforme a Mateo 18, que dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Hay gente que ya saben esto, mas nadie está hablando nada, nadie está diciendo nada. Entonces, si se hacen 4 cultos en el día, 4 cultos hay que atar al diablo. La pregunta que yo hago, amados amigos y hermanos, señoras y señores, ¿quién desataría el diablo? ¿Quién lo desata para que cada culto que yo vaya a hacer yo tenga que atarlo? Entonces debemos tener cuidado porque son herejía, son enseñanzas antibíblicas dadas a los creyentes. Y cuando un creyente absorbe todo eso, ese creyente va a empezar a crecer, va a empezar a crecer como no debería crecer. ¿Cómo va a crecer? Cabezón. Va a crecer sin entendimiento. Nunca va a crecer en el entendimiento, sino que va a crecer en tamaño. ¿Está entendiendo? Y cualquiera persona que predique cualquier cosa, él es arrastrado. Él siempre va a ser un neófito. Entonces el apóstol Pedro, él le avisa a la iglesia, amados hermanos, que están en Galacia, que están en el Ponto, porque el apóstol Pedro era un predicador. Y el apóstol Pedro tenía un llamado para predicarle no a los gentiles, aunque en el capítulo 10 de Hechos, él le predicó a Cornelio, pero ustedes saben que para un judío entrar en casa de un gentil, tenía que tener un llamado de Dios, por lo menos. Cuando Pedro entra en la casa de Cornelio, que era un gentil, entonces debemos tener cuidado. Pedro dice, levántate, porque Cornelio quería besar sus pies. Pedro le dice, levántate porque yo soy una persona igual que tú. Y te voy a decir otra cosa. Mira cómo le dijo Pedro en el capítulo 10. Te voy a decir otra cosa, que para un judío entrar en la casa de un gentil, estaba metido en problemas. Porque los judíos tienen eso, porque son el pueblo de Dios. El pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciara las virtudes de aquel que os llamó. Entonces el pueblo judío siempre era un pueblo orgulloso. Y Pablo, que tenía el llamado de parte de Dios para predicarle a los gentiles, tenía una vocación para predicarle a gentiles, personas no judíos. Entonces mira aquí como Pedro advierte a las personas que él le había predicado. Mira cómo le dice en el versículo 2, porque nosotros hemos leído el versículo 1. El versículo 2 de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice así: y muchos seguirán sus disilusiones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces Pedro dice, cuidado con las herejías encubiertas, cuidado con los falsos maestros y falsos profetas, porque no están profetizando, están dando profetadas. ¿Entiendes? Entonces él dice así, no lo sigan, no sigan sus disilusiones. ¿Por qué? Porque por causa de ellos el evangelio será blasfemado. ¿Qué es blasfemia, amados hermanos? Yo me quiero detener un momento aquí para hablar esto. Primero, las personas que están predicando herejías encubiertas, como escupir dentro de una persona, como echar agua en la boca de una persona, cosas locas, que las personas que ven esto comienzan a blasfemar el evangelio. El evangelio no es esto que nosotros hemos visto en el principio del video. ¿Qué es el evangelio, hermano Hernán? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees? Ya eres salvo. ¿Estás entendiendo? Entonces, el evangelio de Dios a través de Cristo vino para salvarnos. Entonces, hay personas predicando hoy herejías encubiertas y hay muchos creyentes neófitos que están siguiendo a tales personas. Cuando hablo de neófito, no trato de ofender a otras personas. Cuando hablo de neófito, hablo de personas nuevos creyentes que creen todo lo que le digan. Son gente que son de Dios, son creyentes. Por eso tú te acuerdas de Tomás. Tomás, cuando dijeron Cristo resucitó, comió con nosotros, estuvo con nosotros. Tomás dijo así: si yo no veo,
Yo no creo. Por eso es que cuando Cristo se le presenta a Tomás, le digo así: sé creyente, sé un creyente. Entonces, cuando la gente cree que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, las personas comienzan a creer. Y somos a veces ingenuos, que todo lo que nos dicen, nosotros lo creemos, nosotros aplaudimos, nosotros decimos amén. Entonces, tenga mucho cuidado, pero amor de Dios. Porque usted tiene que tener cuidado, hermano, porque por causa de ese tipo de personas y por causa de nosotros que lo aplaudimos, que lo exaltamos, que lo levantamos y lo honramos, hermano, por causa de nosotros y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Y yo me paro aquí para decirle, amados hermanos, ¿ustedes creen que el evangelio estaban hablando muy bien del evangelio hoy en día? Estarán hablando del evangelio hoy excelentemente, que la gente dice: wow, el evangelio, amado, el evangelio no cambia. El evangelio sigue siendo el mismo evangelio que Cristo predicó. Quien está cambiando somos nosotros. Quien le estamos dando nuestra propia interpretación al evangelio somos nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Mira aquí como dice el versículo 3. Presten mucha atención. Dice así: y por avaricia, mira como dice el 2, y muchos seguirán sus disilusiones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Note aquí, la palabra avaricia es idolatría. Entonces hay personas dentro de la congregación con un corazón avarento, es avaricioso, es malo. Entonces, ¿qué está haciendo? Hay mercaderías dentro de las iglesias. Tengan mucho cuidado, por favor. Yo me voy a parar un momento. Yo estoy aquí hoy en día. Yo estoy grabando aquí en Brasil, en mi estudio. Estoy aquí en Brasil hoy en día. Y saben, muchos predicadores hoy en día están vendiendo bloques ungidos. ¿Ya usted escuchó? Bloques ungidos. Cuchara de albañil ungida. Sombrero ungido. Están vendiendo hasta lo que se llaman soplo ungido, metido en una bomba. Soplan y este es un soplo ungido, lo amarran y las personas tienen que pagar un valor muy caro. Entonces, por causa de la avaricia, muchas personas, muchos avarientos, están haciendo mercadería ¿de quién? ¿De mí? ¿De que ya abrió los ojos? No. Está haciendo mercadería de los neófitos, de los nuevos creyentes, de aquellos que dicen amén. Si Dios le habló el pastor, amén. Si Dios le ministró el pastor, si Dios le mostró el pastor, amén. ¿Dónde está la Biblia, varón? ¿Dónde está la palabra de Dios, varón, en todo esto? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no podemos decirle amén a todo, porque hoy en día han salido muchas personas engañando al mundo. Eso me llama mucho la atención, amados hermanos, porque Pedro en Mateo capítulo 24, Cristo en el 23 le dice a ellos, en el mismo 24 le dice a ellos, le dicen: Señor, mire el templo. Y aparte, Cristo le dice a ellos: ustedes están viendo ese templo, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso quedó en el corazón de los discípulos. Y cuando estaban aparte le preguntaron a Cristo: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor le dijo así: a muchos se engañarán. Vendrá un tiempo que aunque sean escogidos, serán engañados. Amado, y hay mucha gente de Dios elegido hoy en día, amado, y están siendo engañados. ¿Por qué? Porque le han metido lo que llaman herejías encubiertas. Ellos no se dan de cuenta. La mayoría de las personas no se han dado de cuenta. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: despierta tú que duermes. ¿Cómo tenemos que despertar, hermano Hernán? Oyendo un verdadero mensaje que venga de la boca de Dios, que venga de la palabra de Dios, pasando esa predicación a otras personas. Porque si yo mismo oigo la palabra de Dios y mis ojos son abiertos y yo no paso esa palabra a otro, usted está haciendo algo que no es de parte de Dios. ¿Está entendiendo? Porque hay veces que nosotros oímos algo y rápidamente lo vamos a contar a otro. Y no es para contarlo y agarramos, le contamos a uno, le contamos al otro, le contamos al otro. Oye, ¿cómo no habla de la palabra de Dios, amados hermanos? Entonces Pedro está advirtiendo que esta persona, el fin de esta persona no es nada fácil. Estas personas van a sufrir y están llevando arrastrado a muchas personas. Mira cómo dice el 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolo arrojado los entregó en el infierno con prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Versículo 5. Y si no perdonó el mundo antiguo que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras personas, atrayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Estás entendiendo? Dios no perdonó a los ángeles. Ay, no, son mis ángeles. Yo no le voy a perdonar, no le voy a decir nada. No, amado, Dios no lo perdonó. Dios los guardó en el infierno. Dios los guardó reservado. Y en el mundo primitivo, donde Noé predicaba la palabra, donde Noé decía: viene el juicio de Dios, arrepiéntanse. No sigan haciendo lo que es malo. No, nosotros también somos de Dios. Yo me imagino en el tiempo de Noé, la gente hablando con Noé: nosotros somos más de Dios que tú. Porque esa es una de las personas, la mayoría de las personas que oyen la clase de mensaje que viene de la boca de Dios, que viene de la Biblia,
Amado, la mayoría de las personas dicen, si yo no acepto esa palabra, si mi pastor no me dice. Amado, si tú sabes que tu pastor está mal, está mal. Y yo no estoy hablando para que tú te levantes en contra de él, sino para que hable el entendimiento. Y te humille delante de la presencia de Dios. Y Dios puede derramar el don de enseñanza sobre ti, el don de maestro. Y tú puedes poner un tema que las personas puedan entender que es una herejía encubierta. Son enseñanzas que vienen encubiertas, y así yo se los expliqué. Yo se los expliqué. Nosotros somos pentecostales de la cabeza hasta los pies. ¿A dónde está esto escrito en la Biblia, amados hermanos? Entonces lo metemos en cánticos, lo metemos en predicaciones, lo metemos en el ayuno, lo metemos... No, amado, no. Esto no es así, esto no existe, amados hermanos. Esto no es doctrina para nosotros llevarla hoy en día. ¿Estás entendiendo? Mira, otra cosa, antes que termine, si llegaste hasta aquí, hasta este minuto, es porque tú eres de Dios, porque todo el mundo no termina al final del programa. Escúchame algo. Hay otra herejía que metieron encubierta, y es la herejía del diezmo. Amado, si alguien va a ofrendar en la obra de Dios, en lo que se está haciendo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, hágalo con amor, porque Dios pesa la intención. ¿Estás entendiendo? Dios pesa eso. Adán, cuando estaba en el huerto, estaba Caín y Abel. ¿Estás entendiendo? Y Abel y Caín ofertaron para Dios. Hay acción e intención. Ese es otro tema. Entonces, los dos dieron intención. Ahora, la intención. ¿Estás entendiendo? Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.